las Escrituras, me pareció que viene a cuento terminar con esto. Y quiero contarles que los rollos del Mar Muerto tuvieron una incidencia fundamental en la política de la Iglesia, en su manera de repensar sus relaciones con el judaísmo. Es claro que durante 2000 años fueron muy problemáticas las relaciones. Los judíos fueron perseguidos, los libros fueron quemados, y los judíos fueron quemados desde autos de fe hasta el Holocausto. Y sin duda tiene que ver con el pasado cristiano de Europa. Pero hay un momento que cambia esas relaciones. A finales de la década del 50 comienzan a reunirse en Roma los cardenales, planeando lo que va a ser el Concilio Vaticano II, que sucede entre los años 1962 y 1965. Pero no puede ser casual que en los mismos años que se están reuniendo en Roma, se están publicando los primeros rollos del Mar Muerto. Los primeros volúmenes de la serie DJD de Oxford es en 1955. Es decir, que ahora el mundo empieza a conocer esta literatura. Y esa literatura empieza a presentar un nuevo judaísmo que era muy diferente al judaísmo conocido a través del rabinismo. Por ejemplo, en la declaración de la Nostra Aetate dice: como es por consiguiente tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este Sagrado Concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. ¿De dónde nació esta idea? Nació porque empezaron a ver, como los traje en los ejemplos, que en realidad los rollos del Mar Muerto, a pesar de ser documentos judíos, iluminan y presentan de una nueva manera los orígenes del cristianismo. Y si podemos ver en dónde comenzó el diálogo judeo-cristiano, comenzó precisamente en las universidades que comenzaron a estudiar los rollos del Mar Muerto y a publicarlos. Aquí les traigo algunos de los nombres de los pioneros en los estudios. El profesor Jim Chatsworth, un pastor protestante, profesor del Seminario Teológico de Princeton. El profesor Joseph Fitzmayer de la Universidad Jesuita Católica de Washington. Un dominico como el profesor, el padre Roland de Vaux. El profesor García Martínez, un ex sacerdote. Dos judíos ortodoxos como Loren Schiffman, ¿sí?, y el malogrado Joseph Baumgarten. Es decir, lo que tenemos es que cuando hay un congreso de los rollos del Mar Muerto, judíos y cristianos se sientan a estudiar esos textos, y les puedo que es sorprendente oír a los estudiosos no judíos que hablan lo mejor hebreo que los israelíes, porque tienen que leer los rollos en hebreo o en arameo. Y esta nueva atmósfera académica con la publicación de los rollos tuvo finalmente su expresión política, porque en diciembre de 1993 la Santa Sede establece relaciones políticas con el Estado de Israel, que pueden entender que estamos hablando de una decisión estratégica en las relaciones históricas y tan tensas entre el mundo judío y el mundo cristiano. Y una prueba de que los rollos del Mar Muerto jugaron un papel central en eso es que en julio de 1994, a pedido de la Santa Sede, los rollos del Mar Muerto llegan a Roma y están en exhibición en Roma en julio del 94. Era la exhibición de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que había estado en New York, en San Francisco, y en camino de regreso a Israel, el Vaticano le pide a Israel que lleguen a Roma. Se puede imaginar que Roma y el Vaticano no necesitan los rollos para tener turismo. Y la pregunta es, ¿por qué quería que llegaran los rollos del Mar Muerto? Sí, ya está terminando. Ok. Y es lo siguiente, porque los rollos del Mar Muerto vienen de una época en donde no existían judíos ni existían cristianos. Existían esenios, existían samaritanos, existían piadosos, existían fariseos, pero no existen judíos y cristianos. Estamos hablando de un momento de los comienzos de lo que va a ser esa relación tan problemática de judíos y cristianos. Y para terminar, y ahora sí, los rollos del Mar Muerto nos permitieron recuperar la memoria perdida de que los judíos y cristianos somos hermanos. Muchas gracias.